Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que todavía no me conocen, yo soy la mujer que soy y hoy estaré con vosotros trayéndoles un estudio de parte del Señor, el cual se titula La venida de Cristo está cerca. Este estudio lo estaremos desarrollando por partes y dentro de estas partes estarán el día del Señor vendrá, juicios y final, o sea, lo que será la parte final de este estudio. Bueno, nada, vamos a comenzar. Yo tengo mi Biblia aquí, Reina Valera 1960. Por si tenéis curiosidad de cuál es, de cuál Biblia estoy usando. Quien no tenga Biblia, la fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. No tener Biblia no es ningún obstáculo para que usted no pueda escucharlo. Usted lo puede escuchar y luego hágase con una Biblia cuando usted pueda para que vaya verificando que lo que se está dando en este estudio va con las escrituras, va acorde con las escrituras. Bueno, vámonos, para comenzar con este estudio, vámonos a Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Bueno, vamos a presentarle la palabra al Señor. La palabra de Dios la leemos en el nombre de Jesús y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, y la gloria es de Dios. Apocalipsis 22, capítulo 22, el versículo que voy a estar leyendo, el primer versículo es el 7. Amén. El título, La venida de Cristo está cerca. Amén. ¿Cómo es este estudio? La venida de Cristo está cerca. Amén. Apocalipsis, el 7, versículo 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor en este versículo, en este capítulo? Amén. Que la venida de Cristo está cerca y que bienaventurado, amén, he aquí vengo pronto, amén, viene pronto el Señor, amén. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, amén. Y somos bienaventurados cuando guardamos, amén, las palabras de las profecías de este libro, amén. El ventilador me lleva el velo, amén. Pero tengo un fresquito, amén. Así que si me veis mi velo correr por ahí es por el ventilador. El 7, versículo 10, el 12 y el 20 vamos a estar leyendo. El versículo 10 dice, y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. ¿Quién es el tiempo? El tiempo es el Señor. Amén. El Señor mismo es el tiempo. Amén. No selles, amén, no la guardes, amén, porque el tiempo, el Señor está cerca, amén. La venida de Cristo está cerca. Este es el estudio de este día de hoy, amén. El 12. He aquí vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra, amén. Aquí nuevamente el Señor nos exhorta de que Él viene pronto, amén, y su galardón con Él para recompensar a cada uno según su obra, amén. O sea, según sea la obra que usted, la vida que usted está llevando, amén, en esta tierra, así será su premio, su galardón, su recompensa, amén. Y el versículo 20, en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí ven, Señor Jesús, amén. En todo momento vemos como el Señor nos exhorta de que su venida está cerca, amén. La venida de Cristo está cerca, amén. Este es el estudio de este día de hoy. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Apocalipsis, capítulo 21, versículo 6, amén. Cielo nuevo y tierra nueva, amén. Este es el título de estas escrituras en el 6. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. ¿Que de qué está hablando el Señor cuando Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin? Amén. Significa, amén, que Él es el principio y Él es el fin. Él es el fin, su venida, habla de su venida, amén, de la venida de Cristo, que Él es el último, amén, Él es el fin, amén. Vamos a continuar, amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8.
Versículo 8. Estas escrituras corresponden, salutaciones a las 7 iglesias. Amén. El 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que era, el que es y el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Yo soy el principio, amén, el alfa y el omega, el principio y el fin. El Señor es el último, la venida de Cristo está cerca. Amén. El que es el mismo es, amén, el que era y el que ha de venir, el último, amén. El último, la venida de Cristo, amén. ¿A qué se refiere el fin? A la venida de Cristo, amén. Alfa y omega, la venida de Cristo, amén. Y este es el estudio que el Señor nos ha entregado por este día de hoy. La venida de Cristo está cerca. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, amén. Tengo el estudio aquí en el ordenador ordenado y por eso siempre me vais a ver girar lo que no me conocéis. Amén. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Amén. Manifestación del hombre de pecado. Estas escrituras corresponden a la manifestación del hombre de pecado. El versículo es el que voy a estar leyendo, el 1. Amén. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Amén. Aquí vemos como aquí también, amén, los apóstoles, amén, como Pablo también hablaba de la venida del Señor de Jesucristo. Amén. Con respecto, amén, a la venida, aquí hay dos puntos importantes. Con respecto a la venida, amén, la venida del Señor Jesucristo, amén, y nuestra reunión con Él. ¿De qué reunión se trata? Amén. Esta reunión se trata del arrebatamiento, amén, de la iglesia que será arrebatada por el Señor. Amén. La iglesia que el Señor compró con su sangre. Amén. Aquí vemos manifestación del hombre de pecado. Amén. Como claramente hay dos puntos que son muy específicos, pero con respecto a la venida, amén, la venida de Cristo está cerca, el estudio de este día de hoy, amén, del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, amén. O sea, son dos hechos que se producen, amén. Aquí hay dos hechos que se producen. La venida de Cristo está cerca, la venida del Señor Jesucristo, amén. Y nuestra reunión con Él, de lo que se suele hablar, amén, del arrebatamiento, la iglesia arrebatada por el Señor, la que Él compró a precio de sangre, amén. Vamos a continuar en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, pero ahora vámonos al versículo 6, el versículo 6 y el 8 voy a leer, amén. El 6 y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 y 8 ahora. El 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, amén. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿De qué está hablando el Señor aquí? Amén. Está hablando, amén, de la venida, es en relación de la venida de Cristo. Ya sabéis lo que lo detiene, amén, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué detiene al Señor? Amén. ¿Qué detiene al Señor? O sea, al Señor nadie lo puede detener, sino que todo lleva su tiempo. Amén. A esto se refiere, al tiempo. El tiempo no se puede adelantar a lo que ya Dios dijo. Amén. Vamos a continuar en el versículo 8 para que continuemos entendiendo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, amén, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. Este inicuo se manifestará, amén, a quien el Señor, este inicuo, ¿de quién está hablando? Del hombre de pecado, amén. Del hombre de pecado, amén. Manifestación del hombre de pecado, amén. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, estamos, amén. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, amén. O sea, amén, aquí vemos como a la venida de Cristo, el hombre de pecado va a ser destruido con el resplandor de su venida, amén. Entonces aquí vemos claramente por qué el Señor
todavía no viene. ¿Por qué Cristo no viene, pero está cerca? Amén. ¿Por qué? Amén. Porque tienen que pasar unos acontecimientos antes, porque el hombre de pecado, cuando Él venga en su venida, ya el hombre de pecado va a ser destruido. Amén. Y todo tiene su tiempo. Amén. Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Amén. Todavía, amén, faltan cosas por cumplirse. Este hecho se refiere a la venida de Cristo. Amén. Porque, amén, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifiesta. Hay muchas personas que creen que en este versículo que se está hablando del mismo hombre de pecado, pero es de la venida de Cristo, que lo detiene. Amén. El Señor puede hacer lo que quiera. Amén. Pero con respecto a este versículo, el Señor ha destinado un tiempo y el Señor no viola los tiempos que establece para las cosas. Amén. A esto se refiere. Amén. Pero el hombre de pecado va a ser destruido. Amén. Con la venida de Cristo, con el resplandor de su venida. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Apocalipsis capítulo 20. Aquí en este estudio vamos a estar yendo y volviendo. Amén. Para que podamos hacer énfasis. Amén. Con lo que el Señor nos quiere mostrar. Apocalipsis capítulo 20, el 2 y el 7. Amén. Los 1000 años. Amén. Esto se refiere al milenio. Amén. El 2 y el 7, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Por cuánto tiempo fue atado Satanás? El Señor lo reprenda, la serpiente antigua, por 1000 años atado. Amén. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos enseña en el versículo 7? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Pero cuando este milenio, amén, se cumpla, Satanás será suelto de su prisión. Amén. Entonces, amén. Vamos a continuar. Ahora vámonos a Segunda de Tesalonicenses. Volvemos a Segunda de Tesalonicenses, versículo, a ver, me salí de Tesalonicenses, tengo que volver a ella. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que corresponde a la manifestación del hombre de pecado, el 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Amén. ¿Qué nos enseña el Señor? Ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea que ya estaba en movimiento. El ministerio de la maldad es la iniquidad. Amén. Solo que hay quien al presente lo detiene. Hasta que a su vez sea quitado de en medio. Pero hasta que a su vez sea quitado de en medio. Amén. Aquí vemos un punto muy importante. Amén. Que concuerda con Apocalipsis. Amén. Capítulo 20. El versículo 2. Solo que hay quien al presente lo detiene. Amén. ¿Quién lo detiene? Aquí, en el versículo 2, Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Hasta el milenio estaba atado por 1000 años. Amén. Volvemos al versículo 7 para que hagamos énfasis. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Amén. Aquí, porque ya está en acción, o sea, ya el movimiento de la maldad, amén, el misterio de la iniquidad, que significa maldad, amén, estaba en acción, estaba en movimiento, amén, solo que hay activo, amén, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Qué lo estaba deteniendo en ese presente? Aquí está la respuesta en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto estaba deteniendo a Satanás, el Señor lo reprenda. Amén. Fue atado por 1000 años para el milenio, para que se viva el milenio. Amén. Fue atado por 1000 años. Amén. Solo que a quien al presente lo detiene. Estaba detenido. ¿Por cuánto? Por 1000 años, hasta que se cumpla el milenio. Y si el final del versículo 7 lo detiene hasta que a su vez sea quitado del medio, ¿Cuándo será quitado del medio? Si volvemos al versículo 8, Segunda de Tesalonicenses, versículo 8,
Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, ¿cuándo va a ser quitado de en medio? Con la venida de Cristo, con el final, el principio y el fin. Amén. El Señor. Amén. El Señor. Con la venida de Cristo será destruido. Amén. Este inicuo será destruido con la venida de Cristo. Amén. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Cómo está detenido? Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás, y lo ató por 1000 años. El milenio, atado por 1000 años. Amén. Vamos a continuar. En el versículo 7, en el versículo 7, porque ya está en acción, o sea, ya estaba en acción este ministerio, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio. Ya hemos leído, amén, ya hemos visto por las escrituras que Él va a ser quitado del medio con la venida de Cristo. Amén. El tiempo de Cristo está cerca, con la venida de Cristo, detenido por el milenio, atado 1000 años. Amén. Vamos a ver en el 7. Un momento, por favor. Sí, Apocalipsis 20, el versículo 7. Vamos a volver a hacer un énfasis aquí en el versículo 7. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Estaba atado, amén. Solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién lo detiene? Fue prendido por 1000 años. Amén. Por 1000 años esto era lo que lo detenía. Amén. Pero con la venida de Cristo, amén, Él será destruido. Amén. Con el resplandor de su venida, el hombre de pecado. Amén. En el 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Cuando se cumplan, será suelto. Vamos a continuar. Ahora vámonos a irnos a Mateos, a los evangelios. Mateos. Amén. Mateos capítulo 24. Mateos capítulo 24. Aquí tengo muchos versículos. Amén. Voy a ir desarrollando. Voy a hacer el 3 y primero el 6. Mateo capítulo 24, el versículo 3 y el 6 primero. Esta escritura corresponde en señales antes del fin. Amén. El 3 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Qué significa? La venida de Cristo está cerca. Este es el estudio que el Señor nos ha entregado para este día de hoy. ¿Qué señal habrá de tu venida? La venida significa ya el fin, lo último. Amén. Y del fin del siglo. O sea que ya se termina todo. Amén. Hago énfasis aquí porque hay personas predicando, amén, diciendo, y hoy lo vamos a comprobar por las escrituras, de que ya Cristo es el fin, es el primero y el último, amén, el alfa y la omega, amén. Y aquí lo podemos ver en Mateo capítulo 24, versículo 3. Y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Amén. Y del fin, Cristo es el último. Ya después de Cristo ya no hay más nada. Amén. Hay personas predicando, amén, enseñando, diciendo que después que la iglesia sea arrebatada, amén, viene una persecución a los cristianos. Amén. Viene una persecución a los cristianos que se quedaron, a los que no se fueron en el arrebatamiento. Pero ¿qué te enseña las escrituras? Amén. Y ellas no se pueden contradecir. Que Cristo es el final de todo. Amén. Cristo es el final de todo. Y vamos a seguirlo comprobando. Vamos a comprobar que eso que se dice no es real. Después de la venida de Cristo ya no hay más nada. ¿Qué señal habrá de tu venida y del final del siglo? Ya se termina todo con la venida de Cristo. Vamos a seguir comprobándolo. No para dejar a aquellas personas que
que han enseñado esto mal, no, sino el objetivo del Señor, el objetivo que el Señor tiene con este estudio es que usted aprenda que si usted no se salva, amén, para ser arrebatado con el arrebatamiento de la iglesia, ya después usted no tiene salvación, porque van a acontecer dos hechos importantes, amén, que en 2 de Tesalonicenses lo hemos leído, amén, que nadie os engañen, amén, que porque está la venida de Cristo, amén, la venida de Cristo, amén. Voy a volver a 2 de Tesalonicenses para poderlo decir con claridad, amén, sin decir las cosas creyendo, sino comprobándolas. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, manifestación del hombre de pecado, el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, amén, dos hechos muy importantes, la venida y nuestra reunión con Él. ¿Y qué dice aquí? Mateos, capítulo 24, versículo 3, amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Amén, y del final del siglo, amén, la venida y el final, todo, ya lo último, Cristo el final, lo último. Amén. Entonces, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, amén. La venida de Cristo y nuestra reunión con Él. ¿Qué va a pasar después que nos reunamos con Él? No puede quedar una iglesia para ser rescatada. Amén. No puede quedar una iglesia que haya sido rebelde al Señor. Amén. Que le haya sido rebelde y que ahora sí, siendo perseguida, entonces sí que va a caminar en el camino correcto del Señor. No queda nada. Cristo es el final. Amén. Vamos a continuar y vamos a comprobarlo por las Escrituras. Ahora vamos a continuar en Mateo capítulo 6. Capítulo 24 y ahora nos vamos al versículo 6, aquí tengo muchos versículos, nos vamos al versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, amén, y oiréis de guerra y rumores de guerra, pero es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún Cristo no viene, amén. La iglesia está siendo atribulada en la tierra, amén. Pero ya cuando Cristo venga, al fin, aquí no queda iglesia, amén. Aquí no queda una iglesia para ser perseguida, amén. Porque la iglesia se va a reunir con el Señor y Cristo es el final, lo último, amén. Vamos a continuar comprobándolo. Ahora continuamos en Mateo, que son muchos versículos, 24, ahora el 13 y el 14. Amén. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere ¿hasta cuándo? Hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Después de la venida de Cristo hay salvación. No la hay. Mas el que persevere hasta la venida, que es el fin, Cristo, el alfa y la omega. Amén. El primero y el último. No hay salvación para el que se quede, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Quién está perseverando hasta el fin? La iglesia que le es fiel a Dios, la que no se mancha con el mundo. La iglesia pura, santa. La iglesia que está caminando en las obras del mundo. Amén. Esta se queda. Mas el que persevere hasta el fin, este será salva. La iglesia, la verdadera, es la que va a ser salva. Después de Cristo, el final. Ya no hay iglesia para salvarse. Amén. Vamos a continuar y vamos a probarlo. Porque se le está dando esperanza a las personas que si no se salven en el arrebatamiento, entonces luego se van a salvar. ¿De qué se van a salvar si ya Cristo es el final? Amén. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, manifestación del hombre de pecado, pero con respecto a la venida de Cristo y de la venida y nuestra reunión con Él, venida y reunión, amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. La venida, amén, el fin y salvación. La venida, amén, el fin. El que persevere, ¿quién está perseverando? Amén, el que se va a reunir con Él. Y el fin, lo último. Amén. Vamos a continuar. El 14, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino. Amén.
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué pasará? Será predicado este evangelio que estamos predicando a todo el mundo. Amén. Ya veis cómo el evangelio está llegando a todo el mundo. Amén. Si no llega por un teléfono, amén, llega por un barco. Si no llega por un barco, llega por un avión, llega por la tele, llega por todos los métodos que habidos y que tengan que haber. Amén. Está llegando el evangelio. Entonces vendrá el fin. Ya viene lo último. Después de lo último, ya nadie se va a quedar para dar su vida por Cristo. Amén. Para dar su vida por Cristo, ya nadie se va a quedar. No hará falta que den su vida por Cristo. Amén. No hará falta que renuncien a todo lo del mundo para ser salvos. Ya no va a hacer falta. Ya Cristo es el fin. Amén. Vamos a continuar. Continuamos en Mateo 24, pero ahora vámonos al versículo 20. Amén. El 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Orad, amén, para que vuestra huida no sea en invierno, amén, ni en día de reposo. ¿Qué significa? Amén. En el día del Señor, la venida de Cristo está cerca, amén. Que escapemos con Él, amén, arrebatados de lo que se va a vivir en esta tierra con el que se quede. Pero no es que se quedan para ser salvos. Ya la tierra será destruida y vamos a comprobarlo con las escrituras. Continuamos, amén. Versículo 27. Continuamos en Mateo 24, versículo 27. Ya os he dicho que aquí tengo muchos versículos. El 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Así mismo será. Aquí el Señor nos habla de su venida, del final. Amén. Como un relámpago de repente. Amén. Que se muestra. Amén. El 30. Versículo 30. Esta escritura corresponde en la venida del Hijo del Hombre, que es la venida de Cristo. Amén. Continuamos la venida del Hijo del Hombre. El versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué todas las tribus de la tierra se van a lamentar en la venida? Porque ya no hay salvación para el que no renunció a este mundo. Para el que no aceptó a Cristo ya no hay salvación. Por eso se van a lamentar. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Por qué se van a lamentar? Porque ya no hay salvación. Cristo es el final. Cristo es la venida y nuestra reunión con Él. Una iglesia arrebatada por el Señor que compró a precio de sangre. ¿Arrebatada de qué? Arrebatada del castigo que les espera a los que no aceptaron a Cristo, a los que quisieron vivir impíamente. Amén. Continuamos. Versículo 32 y 33. Amén. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. Amén. Cuando nosotros veamos todo lo que está aconteciendo, ¿qué debemos de saber? Que ya está cerca. ¿A dónde? A la puerta de nuestro corazón. Amén. Vamos a continuar el 33. El 34. 32, 33. Vale. El 32, que me pasé al 33, ahora el 32. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan todas las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Quién es el verano? El tiempo, el día. Cristo está cerca. Amén. Vamos a continuar. Ahora el versículo del 36 y el 39. Amén. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Quién sabe solo? Amén. Del día y la hora. Amén. El Padre, el Espíritu, Dios. Amén. Vamos a continuar. Versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todo. Así será también en la venida del Hijo del Hombre. No entendieron, amén, que Cristo les estaba hablando hasta que vino el diluvio, amén, y se lo llevó a todo. ¿Qué va a ocurrir después de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, la venida y la reunión, amén, la iglesia arrebatada. ¿Qué va a suceder? Amén. Voy a repetir el 39, voy a hacer énfasis. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó
a todos. Hasta que vino el diluvio, el final, y se lo llevó a todos. ¿Qué ocurrió después del diluvio? Amén. ¿Alguien se puede acordar por las escrituras? Yo me acuerdo, amén. Solo que estoy haciendo énfasis porque se le está diciendo a muchas personas, se le está vendiendo, amén, se le está diciendo de que después del que no se fue en el arrebatamiento tiene una oportunidad, pero que va a sufrir muchísimo para poder entrar en el reino de los cielos, muchísimo, va a ser perseguido, va a ser atribulado. Ahora es que la iglesia es perseguida, ahora es que la iglesia es atribulada. Después de la venida de Cristo y nuestra reunión con Él, amén, que la iglesia sea arrebatada, amén. No hay más oportunidad. ¿Qué dice en el versículo 29? No entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Qué ocurrió cuando se cerró la puerta del arca? ¿No se acabó todo? ¿No fue el final? ¿Quién cerró la puerta del arca de Noé? El último, el mismo Dios la cerró. ¿Y qué va a pasar cuando Dios arrebate a su iglesia? No entendieron. Y se perdió todo el que se quedó. Amén. Es lo mismo lo que va a ocurrir. No hay oportunidad después de la venida de Cristo. No, el diablo, el Señor lo reprenda, no te va a perseguir a ti y a tu familia. Ahora es que Él lo hace. Ahora es que Él te persigue. Ya después de la venida de Cristo ya no le hace falta perseguirte, porque después de la venida de Cristo, Él sabe que el que se quedó, se quedó. Amén. Y vino el diluvio y se lo llevó a todo. Cuando la puerta del arca se cerró, ¿qué ocurrió? ¿Se salvó alguien? No, las escrituras recogen que todo el que no estaba dentro del arca se quedó destruido. Todo el que no está en este arca, en Jesús, se queda para ser destruido. Amén. Vamos a continuar. Así será la venida del Hijo de Cristo. Después de la venida del Hijo de Cristo, todo el que se quedó fuera del arca, que es Jesús, no tiene otra oportunidad. Amén. Tu oportunidad es aquí y ahora. Vamos a continuar en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Que no se suelta el Señor, que velemos, que estemos pendientes. ¿Verdad que si usted tiene una tienda, usted la cuida? Esa tienda, ¿verdad que sí? Usted la cuida y la cuida. Así mismo cuide su vida. Amén, porque usted no sabe a qué hora ha de venir el Señor. Amén. Vamos a continuar el versículo 44. Por tanto, también vosotros está preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Cuándo? A la hora que no pensamos. Amén. Vamos a continuar, versículo 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así. ¿Y qué será? Bienaventurado, amén, aquel siervo cuando el Señor venga le haya siendo así. Cuando el Señor venga, ¿a qué se refiere? A la venida de Cristo. El tiempo de Cristo está cerca, amén. Bienaventurado es el que el Señor encuentre velando, el que lo encuentre limpio en Él, porque después de su venida ya no hay más nada, es el fin del siglo. Amén. Vamos a continuar el versículo 46. 46 no, ya lo leí, el 48 y el 51. 48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, ¿qué le va a ocurrir? Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. 51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Será castigado, ¿cómo? Duramente, ¿con quién? Con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué van a llorar? Porque van a crujir. Amén. Porque van a crujir sus dientes. Amén. Simbólicamente, dientes es el espíritu. Su espíritu. Amén. Va a gemir, va a llorar fuertemente. Va a sufrir. Porque ya es el final. Porque no habrá más oportunidad. Amén. A mí también me hicieron creer esa historia de que después del arrebatamiento se queda la iglesia que anduvo en pecado. No, la iglesia que anduvo en pecado se queda, pero para ser destruida. Amén. Manifestación del hombre de pecado. El cuerpo de pecado se queda para destrucción. Amén. ¿Qué usted hace con los desechos de basura? Después que termina de cocinar, ¿no lo lleva al basurero y allí son quemados? Entonces, ¿qué va a pasar con lo que es el cuerpo de pecado? El cuerpo que anduvo como le dio la gana en esta tierra va a ser destruido. Amén. Manifestación del hombre del pecado, según la de los Tesalonicenses. Amén. Vamos a continuar con los evangelios. Vamos ahora a irnos a Mateo capítulo 24, versículo 25. Mateo capítulo 24.
Perdón, Mateo, me equivocaba. Mateo capítulo 25, versículo el 6, el 10 y el 13. Voy a comenzar. Parábola de las 10 vírgenes, corresponden estas escrituras, el 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salí a recibirle. ¿Cuándo se oyó el clamor? A la medianoche. ¿Qué significa? La tribulación. Amén. Cuando ya todo esté a media, entonces se va a escuchar un clamor. Ahí viene el esposo, la venida de Cristo. El tiempo de Cristo está cerca. ¿Cuándo se oyó el clamor? A la medianoche. Amén. Cuando todo esté avanzado. Cuando la noche esté avanzada, a la medianoche. Amén. Vamos a continuar. El 10, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Qué le sucedió a las que estaban viviendo un evangelio falso? Vino el esposo, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Les dio tiempo a entrar? Vamos a ver si es verdad que les dio tiempo a entrar después de la venida de Cristo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¿Qué ocurrió? Las que estaban preparadas, la iglesia que va a ser reunida con el Señor, amén, la iglesia que va a ser arrebatada, amén, entraron con él. ¿A dónde? A las bodas, a la fiesta del Cordero. Amén. Entraron. Y las que no estaban preparadas, aquí viene el Señor. Versículo el 13. Continuamos. Mateos 25, versículo 13. Vela pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre, amén, ha de venir. Amén. No sabéis. Las que no estaban preparadas, amén. Las que estuvieron preparadas entraron con él. Y las que no se prepararon, ya era su venida, era lo último. ¿Qué va a pasar? Amén. Vamos a seguir continuando. Ahora vámonos a Marcos. En Marcos capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 3, 7 y 13. Hay más versículos, voy a comenzar con el 7 y con el 13. Amén. Marcos capítulo 13, versículo 7. Primero, señales antes del fin. Amén. El 7, más cuando oigáis de guerra y rumores de guerra, no os turbéis porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Amén. Ahora mismo su vida está siendo atribulada, está siendo perseguida, escuchamos de guerra, escuchamos rumores de guerra, escuchamos de tantas cosas que están sucediendo, que es horrible lo que se está viviendo en la tierra, amén. Pero aún Cristo no viene, no es el fin, no es su venida, no es nuestra reunión con Él, amén. Vamos a continuar. Versículo 13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos, amén, de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, el que persevere hasta la venida, amén, y nuestra reunión con él, este será salvo, amén. ¿Qué le va a suceder al que no estuvo preparado? Amén. Después de la venida, el Señor habla de una sola salvación. El Señor no habla en ningún momento de dos salvación. Dice que este será salvo, una sola salvación para el que espere a su venida. Amén. No hay salvación para el hombre después de la venida de Cristo. Lo que se está enseñando por ahí no es cierto, no es de Dios. Amén. Después de la venida de Cristo no hay salvación. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Solo hay una salvación. La salvación es hasta la venida de Cristo. Si Cristo vino hoy con usted, usted se va con Él. Y si Cristo viene mañana, usted se va con Él. Amén. Si está preparado, pero si usted no estuvo preparado, usted no se va con Cristo. Solo hay una salvación para el hombre. Amén. No hay una salvación después de la venida de Cristo, que están diciendo por ahí, amén, están diciendo, amén, que luego la iglesia va a ser perseguida. Amén. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora mismo la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo es aborrecida por causa de Jesús. La verdadera, la que no se contamina con las cosas de este mundo. Amén. La que le es fiel a Jesucristo. Amén. Es aborrecida. Pero tenemos una esperanza. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el que persevere a la venida de Cristo será salvo. Si usted está bien si su vida está bien con el Señor, amén, y usted le llega su día de usted partir con el Señor, amén, antes de la venida de Cristo, antes del final, amén, ya, ese fue su final, amén, usted se va con Cristo, amén.
Pero de los hechos que van a acontecer después de la venida de Cristo, ya el que se quedó no es para salvación. El que persevere, si usted persevera en este camino, en esta palabra, entonces usted será salvo. Pero los que no han perseverado, no hay salvación para ellos después de la venida de Cristo. No hay arrebatamiento para ellos. Después de la venida de Cristo, ellos no van a ser perseguidos. La iglesia es perseguida aquí y ahora. Después de la venida de Cristo, ya no hay iglesia que perseguir. Eso fue una iglesia que estuvo en pecado. Ya no hay iglesia que perseguir. Amén. Vamos a continuar. Versículo 26. Continuamos en Marcos capítulo 13, ahora el versículo 26. Amén. Esta escritura corresponde a la venida del Hijo del Hombre. El 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Amén. 29. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Cuando veamos que suceden todo lo que vemos que está sucediendo, el tiempo está cerca. ¿Quién es el tiempo? El Señor. Jesús está a la puerta. Amén. La venida de Cristo está cerca. Vamos a continuar en Marcos capítulo 13, ahora los versículos 35 y 36. Amén. 35 y 36. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. No sabemos. Amén. Pero el Señor no se solta que velemos, que cuidemos nuestra vida, nuestra comunión con el Señor. Amén. El 36. Para que cuando venga, de repente no os halle durmiendo. Amén. Para que cuando Él venga, amén. Cuando viene de repente, no nos halles como durmiendo. Amén. No velando en el Señor. Amén. Durmiendo con el mundo. Amén. Entregados al mundo. Vamos a continuar. Ahora vámonos continuamos en Marcos capítulo 14, versículo 25. 14, versículo 25. Amén. Estas escrituras corresponden institución de la cena del Señor. Amén. El versículo 25. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. ¿Hasta cuándo el Señor no va a beber más del fruto de la vid? Hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios, de su Padre. Amén. Aquí el Señor también habla de su venida. Hasta aquel día. ¿Cuándo es aquel día? La venida de Cristo, el final, el alfa y la omega, el principio y el fin. Amén. Hasta aquí voy a dejar la primera parte. Esta es la primera parte. La venida de Cristo está cerca. Amén. Aquí podéis ver en esta primera parte, amén, como con las escrituras, y vamos a seguir hasta que terminemos todo el estudio. Vamos comprobando, amén, como en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dos hechos importantes: venida, amén, y reunión. Amén. Esta reunión es la iglesia arrebatada. Amén. Y nuestra reunión con Él. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. No hay salvación después de la venida. Cristo es el último, el principio y el fin. Amén. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Amén. Después de la venida, ¿qué hay? Destrucción. Amén. Esta es la primera parte, la venida de Cristo está cerca. Ahora venimos con la segunda parte. Amén. Hasta ahora.